Hola a todos, bienvenidos. Estamos en Estudiar Cuidándonos, este programa del Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa que te acompaña en el proceso de enseñanza y aprendizaje para que vos desde tu casa puedas seguir estudiando a través de emisiones televisivas y también de las propuestas virtuales que podés encontrar en el sitio web del Ministerio. Vamos a compartir contenidos, en este caso material audiovisual vinculado al espacio de interculturalidad bilingüe y puntualmente del Día del Aborigen Pampeano. El video que compartimos a continuación es sobre el Día del Aborigen Pampeano. Forma parte de un conjunto de videos sobre las raíces del árbol ranquel. En este video en particular vamos a conocer que la convivencia entre pueblos y culturas diversas suele generar conflictos, pero que estos se pueden resolver a través del diálogo, la negociación y los acuerdos. Vamos a conocer cómo era la sociedad hacia el 1800 y qué pueblos conformaban el territorio pampeano. En la historia, los conflictos no siempre se resolvieron de manera pacífica, entonces seguramente nos preguntamos ¿cómo generamos este diálogo? Bueno, simplemente haciendo el ejercicio de dialogar, de dar y recibir razones, de generar acuerdos y cumplir estos acuerdos. Y esto lo podemos ejercitar en casa, en el barrio y en la escuela. Los invito a pensar en familia dos preguntas. La primera es, ¿qué creen que tenía la nación ranquel que deseaba tener la nación argentina? ¿Y por qué creen que no llegaron a un acuerdo de paz? El Día del Aborigen Pampeano se celebra ese día, el 24 de julio, porque ese día fue la fecha en la que se concluyó y se firmó el último tratado de paz entre la nación ranquel y la nación argentina. Unos meses antes de la conquista del desierto, paradójicamente, porque fíjate vos que a raíz de ese tratado, que ya venía desde el 76, pero bueno, se había renovado en el 78, el pueblo ranquel se sentía en paz. No había hecho nada que hiciera pensar que el tratado podía llegar a venirse abajo. O sea, se habían mantenido las relaciones pacíficas, se había mantenido en todo lo acordado en el tratado. En este momento nosotros nos encontramos en Tanantué, que significa suelo que retumba. Y hoy en día la gente le dice Laguna de Telén, y antiguamente este lugar era un lugar de reuniones, de encuentro. En las cercanías, acá muy poquitos metros, si se quiere decir, o utilizar una medición, se encuentran los asentamientos del cacique Epugner, dos zorros, que bueno, era integrante de la familia o de la dinastía de los zorros, como se conoce usualmente a través de la historia ranquelina, y se encontraba justo en un punto estratégico entre lo que es el Leubucó, que era el asentamiento donde estaba el cacique gobernador de los ranqueles, el cacique o presidente de la nación, y por otro lado, en un punto intermedio entre Poitahue, que en Poitahue estaba la toldería o los asentamientos de los caciques, que eran los más guerreros, digamos. O sea que este era un punto de confluencia, un punto donde se utilizaba como lugar para reuniones, para parlamentos, para firmar tratados de paz. El 24 de julio de 1878 se viene una comitiva a firmar un tratado de paz que venía desde el norte, y se encuentra con el cacique Pumer como presidente de la confederación o del Ulmanato Ranquel, como se debe decir en Ranquel, ¿no? El Ulmanato, todos sabemos que tenía un jefe principal, un Huenentroquí se dice, y como hacía poco había muerto, había dejado de existir Panguichusnero, Mariano Rosa, había asumido ese cargo de jefe de toda la nación ranquel el cacique Pumer.
Y se hace en este lugar porque, como repetía en alguna oportunidad, el cacique Pumer tenía la toldería acá cerquita y también estaba cerca Baigorrita, en Poitagüe, que está a unos 8 kilómetros aquí al sur. Hay algo que tampoco los historiadores y los investigadores dicen, y es que Argentina firmó muchos tratados con los indígenas del sur, varios. Pero los firmados con el pueblo ranquel son todos firmados como personas jurídicas de ambas partes. O sea, nuestros jefes firmaban en nombre del pueblo o en nombre de la tribu, no por sí. Nunca el pueblo ranquel se sintió individualista, sino que los tratados de paz usan 2 o 3 palabras que nosotros las rescatamos. Confederación Ranquel, Ulmanato Ranquel, Nación Ranquel. Nunca hay tratados de paz que se firmen a título individual. Entonces siempre habla de que la nación Ranquel estuvo permanente. Y nosotros, sin temor a equivocarnos, decimos que el Estado argentino, que era una nación, firmaba un tratado de paz con otra nación. Obviamente los tratados de paz es muy lindo de recorrerlos porque habla de la necesidad de que el Ranquel se incorpore como a la parte productiva de la Argentina, con arados, con escuelas, con pedidos muy importantes, ¿no? Que no eran solamente para evitar la rapiña del Ranquel en la frontera, sino era justamente el Tratado de Paz, era que el Ranquel se integrara a la nación argentina porque desde siempre se había sentido parte de eso. Aunque en los libros de historia no lo cuenten, el pueblo ranquel siempre fue un aliado importante del pueblo argentino, de la nación argentina. En 1806 figura en actas del Cabildo de Buenos Aires cuando 20 loncos, jefes pampas y ranqueles, fueron a ofrecer sus lanzas para defender las costas del Atlántico de los ingleses. Historia oculta, tampoco se cuenta. En 1819 se firmó un tratado de paz que creo que fue importantísimo para mantener la independencia y la soberanía criolla o argentina luego de los españoles. Si se entendía todas las acciones que había tenido, todos los hechos y todas las alianzas que había tenido el pueblo ranquel con la nación argentina, o con el gobierno criollo, porque viene desde allá la relación, no podés entender cómo puede producirse un acto de traición como el que se produjo. Mientras este tratado se firmaba acá en este lugar, en Buenos Aires, se gestaba lo que era la conquista del desierto. Y personas muy allegadas a nosotros, como el coronel Lucio Victorio Mansilla, que había venido a este lugar a firmar un tratado de paz anterior, que había sido sorprendido por el cacique Mariano Rosas, que era una especie de compadre, ¿no? Era padrino de uno de los hijos de Mariano, era un congresista que apoyaba la conquista del desierto. Eso para ver, digamos, hasta qué punto fue traicionado el pueblo ranquel después de haber pactado la paz. No había otro fin, lucro, únicamente lucro. Había que quitar la tierra a esos bárbaros que no la saben usar. Y no es así, la sabíamos usar. La Pampa estaba llena de cementera, de ganado, ya estamos volcándonos al ovino a esa época. O sea, no tiene justificación. Este último tratado de paz que se firma, o sea, irónicamente, juntamente mientras que el Congreso aprueba la conquista del desierto, se rompe unos meses después, cuando al siguiente año, en 1879, el cacique Pumer va en un reclamo, ¿no? a Villa Mercedes y manda a una comitiva
de Ranqueles a cobrar, a buscar lo que se habían comprometido por Tratado de Paz el gobierno argentino. Fue una sorpresa para nuestra gente el ataque con el que se inició esta campaña militar, que fue ahí en Pozo del Cuadril, cuando iban incluso dos partidas, así, dos grupos de Ranqueles, a cobrar algunas cosas que derivaban de ese tratado de paz, como vestimenta, yerba, azúcar, tabaco. Obviamente, en cada tratado de paz que se hacía, se cedían algunas tierras a cambio de pocas cosas, pero que, bueno, quizás mejor que nada era, ¿no? Y al ir estos dos grupos de Ranqueles a cobrar esto, al Fuerte Sarmiento, se encontraron allá en Pozo del Cuadril con una emboscada comandada por Racedo, y en la cual un grupo de 50, 60 Ranqueles fueron exterminados. Ellos dicen que dieron la voz de alto y que se rindan, y que ahí los Ranqueles atacaron. Nuestra gente siempre dijo que fueron emboscados. Y ahí se rompe finalmente la paz cuando en el camino, en un lugar que se llama Pozo del Cuadril, emboscan a la comitiva Ranquel, los asesinan a todos, los llevan a un corral a Villa Mercedes, los fusilan, a casi todos los hombres que iban, y bueno, y ahí es digamos, la ruptura total de la paz entre Ranqueles y el Estado argentino, digamos. Era parte del plan macabro que se iniciaba en ese momento, que era el exterminio de todos los pueblos indígenas de centro y sur de nuestra Patagonia. Lelbún y Malbún-Tué son parte del ciclo de las raíces del árbol ranquel. Lelbún significa lugar de reunión y Malbún-Tué, suelo ensangrentado. En estos dos videos, Nazareno nos va a contar cómo era la vida hacia el 1870-1880 y a su vez vamos a poder observar cómo es el mismo territorio en la actualidad, cómo es el suelo, la vegetación, la ausencia de agua. También Nazareno nos va a contar cuáles eran los principales caciques en ese momento histórico, cómo eran sus familias, cómo se organizaban, cómo confeccionaban sus casas, qué materiales utilizaban para esto. En este video también vamos a poder conocer cuál fue la lucha, la batalla que se llevó entre el pueblo ranquel, los conas, los luchadores del pueblo ranquel y el ejército argentino por la tenencia de estas tierras. Los invito a pensar en casa por qué creen que es tan importante recordar estos dos lugares, y si tienen un mapa a mano podamos marcar a Telén y a Poitahue como sitios históricos de gran importancia para el pueblo ranquel en el pasado y en el presente.
encontramos en un sitio histórico donde normalmente el pueblo ranquel hacía sus trabún. El trabún significa juntada. Los trabunche o juntada de gente se utilizaban los fondos que vemos de una especie de valle natural, ¿no? Pero son hondonadas dentro del bosque de Caldén, y ahí en este claro, alrededor de la vegetación, digamos, ¿no? daba un espacio a un lugar que se llama Lelbún, que es así la palabra en la lengua ranquel, y en esa pampa se reunían. La reunión más memorable fue la de Mansilla, con Baigorrita, con Epumer y con Mariano Rosa, cuando él vino y no pudo atravesar los territorios del actual Echohue porque eran tan medanosos. Entonces buscaron un camino alternativo y se reunieron en lo que hoy conocemos como Telén, en las cercanías de Telén, del pueblo, pero era la toldería del cacique Epumer. Hoy podemos observar hacia la izquierda que hay algunos molinos. Esos molinos están instalados donde eran los antiguos jahueles del cacique Epumer. Estas hondonadas se llenaban de agua, ocasionalmente con agua de lluvia, y las napas en estos lugares se encuentran muy bajos. Entonces, parte de la razón de que el asentamiento fuera en este lugar era por las hierbas naturales para la medicina, el hecho de que hubiera leña y agua de fácil acceso. El Ranquel, mi pueblo, no es un pueblo que tomaba el agua de la laguna, sino que ellos se dirigían a algunos lugares donde estaban cerca las lagunas, pero cavaban pozos, porque el agua filtraba limpia y apta para el consumo humano. En la laguna siempre se metían animales, se ensuciaba el agua, había mosquitos, podía contaminarse el agua de algún modo. Entonces nunca el asentamiento era alrededor de la misma laguna, sino en un sector al sur de la laguna, porque los vientos predominantes son del sur. Y si uno hace el asentamiento al norte de una laguna, el viento sur te lleva toda la humedad y el aire frío. Entonces siempre donde hay un asentamiento ranquel, un claro o una laguna, los asentamientos se deben buscar al sur de ese sitio. Por eso, donde están aquellos molinos, eran los antiguos jahueles, y en las inmediaciones están los toldos. Hoy en día arqueológicamente no se puede hacer mucho de lo que se dice replantear, prospectar los terrenos, porque los asentamientos ranqueles no eran muy numerosos, no eran grandes urbes. Se encontraban 3 o 4 tolderías y un fogón comunitario. Entonces, es buscar una aguja en el pajar, encontrar justo el fogón comunitario donde estaba el toldo, máxime que los toldos eran de cuero y algunos palos, ¿no? que se caían con el tiempo, y bueno, no hacían construcciones de piedra o de madera que perduraran durante el tiempo. Entonces hoy en día, para prospectar el sitio, hay que, primero, vuelvo a insistir, es muy difícil, es una aguja en un pajar, encontrar el fogón comunitario donde se pueden encontrar los restos de comida, piedras y eso. Así que hoy en día no se sabe con exactitud el lugar donde estaba la casa de Epumer, o sea, la toldería de Epumer. Pero seguramente a unos 50, 100 metros del jahuel, porque ellos más de esa distancia no acarreaban agua, así que desde aquel sitio donde se ven los molinos, alrededor, habría que buscar alrededor en un radio de 100, 200 metros, y seguramente vamos a encontrar los vestigios de los corrales y del asentamiento donde estaba, digamos, el fogón comunitario. Vamos llegando a un sitio poco conocido por el pueblo ranquel, que se llama Molbún Tue, que significa suelo ensangrentado. La palabra Molbún es la palabra sangre y Tue es el suelo. Esto tiene una connotación histórica muy importante, porque cuando Rosas, en sus expediciones al desierto, decide atacar a los ranqueles,
Yanquetruz, que a unos pocos kilómetros de acá tenía su asentamiento en Poitahue, finalmente llegan a un enfrentamiento, ¿no? Y caen prisioneros montones de soldados, o cona, como se dice al guerrero Ranquel, y Rosas, que es que le había dado órdenes a sus coroneles, ¿no? De ejecutar a los prisioneros. Entonces ejecutan a más de 200 hombres pertenecientes a la tribu de Yanquetruz. Por otro lado, Molmuntué, si bien el sitio con exactitud donde estaba la sangre es acá en la cercanía, es en un pozo, estamos rodeados por zonas medanosas, y en un médano donde degollaron los soldados a esos conas ranqueles, a esos guerreros ranqueles, con los años cada vez que llovía brotaba la sangre, lo cual origina que entre Victorica y la estancia de Poitahue hay una calle que se llama la calle de la sangre, hoy en día se conoce así, y el origen fue mucho más en la antigüedad, más o menos por el 1836, en la tercera expedición que organiza Juan Manuel de Rosas contra los ranqueles, y tiene dos efectos muy relevantes el hecho de esa expedición, porque por un lado Yanquetruz se ve diezmado y se dice de que muere deprimido, y lo que le da lugar a que Painé se hierga como jefe de todos los ranqueles. Así que estamos en las cercanías del sitio donde se degolló a esos soldados, a esos conas ranqueles, y en el salitral, que hoy en día simplemente es un suelo gredoso, un claro en el monte, pero que ocasionalmente cuando llueve se llena de agua, así que todo el mundo que anda por acá le dice como que es una lagunita, y es un sitio histórico muy importante, Salitral o Laguna de Molmuntué. De esta manera llegamos al final de una nueva emisión de Estudiar Cuidándonos, esperando haberte sido de muchísima utilidad, por supuesto, y recordándote que cada uno de estos contenidos los podés encontrar en las plataformas virtuales del Ministerio de Educación. Nosotros, mientras tanto, nos vamos a reencontrar por la pantalla de Canal 3 en la próxima emisión. Muchísimas gracias y gracias por estar ahí.